¿Qué tal todos? Muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro curso de finanzas corporativas. Ah, Les agradezco la paciencia porque hemos estado teniendo algunas dificultades técnicas, pero bueno, recordemos qué es lo que estuvimos trabajando la sesión pasada. Estuvimos trabajando acerca de una definición de qué eran las finanzas y con ella empezamos a través de una lluvia de ideas a encontrar como palabras que nos fueran despertando el significado, ¿no? Palabras con las que vinculáramos el concepto de finanzas. De hecho, a partir de esta lista de palabras, de esta lluvia de ideas, lo que hicimos fue dejarte una tarea que se supone que tienes que entregar ahora. Y la idea era que tomaras algunas de ellas que tuvieran significados o significantes más bien comunes y que las relacionaras a través de un párrafo, de una idea completa, ¿no? Platicamos acerca de mi definición de finanzas, ¿no? Que tenía que ver como una definición basada en la idea de arte y ciencia. Ciencia por todos los métodos y todas las cuestiones definidas, estandarizadas y repetibles que se utilizan al momento de hacer trabajo de finanzas, al momento de administrar el dinero. Todos esos protocolos, todos esos procesos que se llevan a cabo, la hacen justamente una ciencia. Y también digo que es un arte por el tema de la creatividad que se necesita para crear nuevos modelos, para encontrar nuevos paradigmas y ver formas diferentes de hacer este manejo del dinero. Platicamos también un poco acerca de las diferentes carreras que tú puedes tener en el área de servicios financieros, ¿sí? Cuando tú trabajas en una institución financiera y lo que haces es, pues, darle a las personas la posibilidad de recibir asesoría, de recibir apoyo para entender qué hacer con su dinero o mejores formas de trabajar su dinero. Entonces, por ahí hablábamos de una carrera que puedes hacer en una casa de bolsa, en un banco, en un asegurador, en una empresa que tenga que ver con pensiones. Ajá. Posteriormente, te decía que otra oportunidad podría ser en el área corporativa, que tú te estés dedicando en una carrera de finanzas que tenga que ver con la gestión de recursos de una compañía. Entonces, el administrador financiero era esta persona que iba a estar tanto analizando los ingresos, las entradas, como las salidas de dinero de una organización y se va a encargar de procurar que el valor de la organización fuera aumentando. Es decir, que la institución tuviera cada vez más y más y más dinero porque están teniendo más ingresos, porque sus egresos, sus salidas de dinero están controladas y al final pues está generando beneficios para los inversionistas en esa empresa. El día de hoy vamos a continuar nuestra discusión conociendo un poco más acerca de las formas en las que una organización se puede estructurar de manera legal. Te platico un poco. Todas estas formas tienen un sustento buscando el referente internacional, ¿sale? La idea es esta, tratando de entender las distintas formas en las que se organizan las empresas en México, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, en diferentes países, lo que se pretende es buscar los elementos en común que hallamos en algunos de los diferentes esquemas y distinguirlos de manera general y de manera particular estos cómo se llaman en México. Así que vamos a comenzar por esta parte, ¿te parece? Ok, entonces, en primer lugar tenemos una estructura de organización de empresas que se llama propiedad unipersonal. La propiedad unipersonal, de hecho, su mismo nombre te va dando la idea. Si yo parto esto en dos secciones, tengo de la primera parte uni, que se hace referencia a el número uno, y personal, que es un individuo, ¿no? Entonces, propiedad unipersonal quiere decir es de un individuo. El esquema de propiedad unipersonal lo que va a estar trabajando es justamente una empresa que tiene un solo dueño y que opera 100% al beneficio de este. Ahora, las propiedades unipersonales aquí en México reciben un nombre en particular. Se les conoce como persona física, así como tú y como yo. O sea, todas las personas en su individualidad son reconocidas, por lo menos en estos temas legales
empresariales como personas físicas. Ahora, no necesariamente una persona física en automático ya va a constar de una propiedad unipersonal. Es necesario que esta persona física esté desempeñando una actividad económica. Y entonces vamos a agregarle un cierto apellido a esto y va a ser persona física con actividad empresarial. Este nombre le vamos a dar a la forma de organización de propiedad unipersonal. Mira, existen muchas cosas, muchos negocios más bien, que están llevados a cabo con esta forma de organización. Por ejemplo, aquí en Puebla es súper común que tú vayas a un restaurante y tú ves el nombre del restaurante, ¿no? La casita de mi amigo. Entonces, el restaurante tiene ese nombre. Sin embargo, si tú consumes y pides tu nota o pides una factura, te das cuenta que el restaurante o ese comprobante que te están dando no tiene como tal el nombre del restaurante, sino que te dice, la persona que está emitiendo este comprobante o esta factura se llama Juan Pérez. Entonces, propiedad unipersonal es Juan Pérez que se desempeña en una actividad empresarial en específico, la cual en este caso es ser un restaurantero. Entonces, ¿qué ocurre con esta propiedad unipersonal? Si bien es cierto, Juan tiene trabajadores, entonces Juan tiene empleados, tiene gente que está ahí colaborando con él y por supuesto que les paga un sueldo. Sin embargo, el tema es este. Todas las decisiones del restaurante son de Juan. No tiene que preguntarle nada a nadie. Es decir, si de pronto decide, hoy quiero que el restaurante se pinte de color azul, simple y sencillamente se pinte de azul. Si es lo que él decidió, se pinta ese color. Y si en una semana decide, no, ¿sabes qué? Que se pinte de morado, se tiene que pintar de morado. Ojo, él será el que corra con los gastos y todo eso. Sin embargo, no tiene que consultar con nadie, no tiene que preguntar con nadie si está de acuerdo. ¿Sí? Es una ventaja. Ahora, también lo que va a estar pasando es que la propiedad unipersonal, todo el beneficio que sea capaz de generar, a la única persona a la que le pertenece, pues es básicamente a el dueño de esta entidad. Ahora bien, ah, en un segundo nivel tenemos las sociedades. Las sociedades, en general, vamos a conocerlas como personas morales. ¿Sale? Personas morales. Ahora, estas personas morales, es la forma en la que nosotros la conocemos en México, pueden tener diferentes características, diferentes tipos, ¿ok? Pero en general, la idea de una persona moral es esta. Dos o más personas se van a poner de acuerdo para que juntos empiecen una actividad con fines de lucro. ¿Sí? Entonces, la mayoría de estas sociedades lo que van a estar haciendo es empezar con un contrato que va a decir las condiciones en las que se va a generar esta alianza, esta asociación. Ahora, estos estatutos de asociación que te menciono aquí es lo que en México conocemos como el acta constitutiva. Entonces, del mismo modo que una empresa surge a partir de, eh, perdón, del mismo modo en que una persona nace y cuando nace se le da su acta de nacimiento, del mismo modo podemos pensar que cuando una empresa nace, lo que la genera es la definición de esta empresa a partir de su acta constitutiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el acta constitutiva de una empresa? Ahí va a haber una serie de condiciones, una serie de términos con los cuales se va a establecer la forma en la que se va a realizar la empresa. Por ejemplo, una de las primeras cosas que debe de aparecer es el objeto social, la razón por la cual la empresa está constituida. Y entonces yo puedo decir, ah, mira, esta empresa se está constituyendo eh, con la intención de realizar envíos de mercancías desde un lado a otro dentro del territorio nacional. Si es una empresa de logística, por ejemplo, tipo DHL, FedEx o cosas así. ¿Sale? Entonces, lo que va a estar pasando es eso
queda establecido como el objeto social. Nos dejamos explícito que la razón de existir de la empresa es esta y no otra. Adicional a ello, el acta constitutiva cuenta con otros elementos que van a ser importantes dentro de ella. Por ejemplo, en el acta constitutiva vas a hablar de todos los socios que estamos hablando en el principio de este punto. ¿Sí? Todas estas personas que son los dos o más dueños de la empresa. Y entonces dice, ¿sabes qué? Dueño es fulanito, es sutanito, es prenganito y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Es decir, en qué medida están contribuyendo para que la empresa surja y en qué medida son dueños de la misma. ¿Ok? Ahora, las sociedades en México tienen un carácter que le vamos a decir privado. ¿Sale? El carácter privado lo que significa es que nadie debe de saber cosas acerca de esta empresa. Es decir, pues solo los dueños son los que se van a estar enterando de lo que va a ocurrir dentro de la empresa. Entonces, una persona moral tiene un carácter privado. Esto significa que nadie va a conocer, por ejemplo, eh, los ingresos que, nadie tiene por qué conocer los ingresos que tiene la empresa, sus gastos, ajá, no tiene que saber cuánto tiene dentro de la empresa, sus activos, no tiene que saber de deudas, ¿sale? El llamarle a una empresa privada justamente significa que nadie tiene acceso a esta clase de información más que las personas de dentro de la empresa. ¿Ok? Ahora, un tercer nivel son las llamadas corporaciones. ¿Qué es una corporación? También una corporación aquí en México la vamos a llamar también una persona moral, pero a esta le vamos a llamar que es pública. ¿Ok? Pública no tiene nada que ver con un tema gubernamental, no quiere decir que le pertenezca a algún nivel del gobierno, simple y sencillamente se llama pública porque a diferencia de la persona moral, esta sí da a conocer cierta información. Esta cierta información le va a servir a las personas para decidir acerca de inversiones con la empresa o en general relaciones comerciales. ¿Ok? Una corporación es muy similar en forma y en estructura a una sociedad. El tema es este. La corporación ya alcanzó un nivel muy grande. ¿Sale? Cuando estamos hablando de una sociedad, pues estamos hablando de todavía una cantidad pequeña de socios. Pero ya una corporación estamos hablando de que hay, por ejemplo, arriba de 200 socios. ¿Sí? Es decir, es mucha gente que son dueños de la empresa de manera, llamémosle, simultánea y tiene características mucho más formales porque adquiere derechos legales como si fuera un individuo. Es decir, las corporaciones pueden demandar y pueden ser demandadas, pueden celebrar cualquier clase de contratos, pueden incluso adquirir propiedades. ¿Sí? Entonces, ah, cuando hablamos de que de que una empresa ya es una corporación aquí en México, significa que primero que nada está registrada en una lista que se llama el Registro Nacional de Valores. El Registro Nacional de Valores es manejado por Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el organismo regulador de una parte del sistema financiero mexicano, en conjunto con Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, en el Registro Nacional de Valores, lo que existe es justamente este listado en donde todas las empresas que van a, en algún momento, ofrecerse indiscriminadamente a cualquier inversionista en México, deben de estar listados, ¿sí? Entonces, el Registro Nacional de Valores es a lo que manejan las autoridades. Una vez que la empresa, por ejemplo, ya está registrada aquí, esto le va a permitir entrar a cotizar en alguna bolsa. ¿Sí? Bolsa como la Bolsa Mexicana de Valores o como la Bolsa Institucional de Valores. Esas son las dos bolsas de valores que existen aquí en México. Entonces, toda corporación mexicana va a estar existiendo
registrada en el Registro Nacional de Valores y también cotizando en alguna de las bolsas. La idea de persona moral pública, aparte del tema de compartir información, tiene que ver con el tema de la gente que puede entrar en la organización como un inversionista, o sea, la gente que puede entrar a poner su dinero para que esté contribuyendo a que se realicen los proyectos de la empresa. Cuando yo hablo, por ejemplo, de una sociedad, las personas que pongan su dinero, pues primero tienen que estar aceptadas por todos los demás dueños, ¿sí? Somos dos o tres socios en una sociedad y si vamos a invitar a un cuarto, a un quinto socio, entonces tenemos que votar entre los que ya estamos y decidir si lo vamos a querer o no, porque es una inversión privada. Mientras que en una corporación, realmente lo que hacemos es, bueno, ¿sabes qué? Vamos a aceptar tantos nuevos socios y ya que cada quien, que cada nuevo socio entre sin preguntarme si me interesa o no, ¿sale? Yo en una corporación, pues, ¿qué ocurre? Habemos 1000 socios y entonces decidimos que queremos invitar a otros 1000. Entonces no es como que para el 1001 voy a hacer una votación a ver si entra, para el 1002 a ver si entra, para el 1003 a ver si entra. Lo que se hace es parejo, se dice, bueno, se van a aceptar 1000 nuevos socios y la gente que quiere entrar, pues ya irá comprando sus acciones en la bolsa a través de sus intermediarios. ¿Correcto? Ahora, sobre todo aquí, ¿qué es lo que va a pasar con una corporación? ¿No? Esto también pasa en una sociedad, sin embargo, es más notorio el efecto en una corporación, porque como son más grandes, permiten una estructura más desenvuelta y la posibilidad de distinguir muchos más niveles dentro de la misma organización. Entonces, fíjate en el diagrama que tenemos aquí. En este diagrama se representa la manera en la que una organización podría estar más o menos estructurada. ¿Sí? Obviamente es la jerarquía que domina dentro de la organización. Entonces, nota que en la parte de hasta arriba tenemos los accionistas, ¿sí? Estos son todos los socios que tienen propiedad de la empresa, ¿ok? Todos los socios que tienen propiedad. Entonces, lo que van a hacer los accionistas es van a elegir a un consejo directivo. Este consejo directivo es un subconjunto de todo el conjunto de accionistas, llamémoslo así. Son algunos de los accionistas que van a representarlos, ¿sí? Y que van a básicamente salir dentro de esta junta de accionistas, bueno, dentro de este conjunto de accionistas, para que de alguna forma coordinen a todos los socios. ¿Sale? Entonces, accionistas y el consejo directivo tienen una labor principal, la cual es contratar a el consejo, a la junta directiva de la organización. Y entonces distingamos un poquito, consejo directivo tiene que ver con los accionistas, la junta directiva tiene que ver con los que van a llevar al frente la organización. Entonces, la decisión que toman al final del día los accionistas es a quiénes van a poner enfrente de la empresa para manejarla. ¿Sí? Los accionistas son los únicos que van a decidir quiénes son las principales cabezas dentro de la organización. Entonces, su labor o su decisión va a ser, voy a contratar a alguien para que maneje mi empresa. Y esa persona que la va a manejar le voy a llamar el presidente de la compañía o el CEO. CEO por Chief, aquí empecé a escribirlo mal. CEO significa Chief Executive Officer. ¿Sale? Chief Executive Officer. Es como gerente, gerente ejecutivo en jefe. ¿Ok? Entonces, otra vez, están los accionistas, que son todos los dueños de la empresa.
Dentro de todos ese conjunto de dueños se seleccionan algunos que representen a todos los dueños y en conjunto deciden contratar a alguien para dirigir la empresa, el cual va a ser el presidente y un conjunto de vicepresidentes de diferentes áreas. Por ejemplo, recursos humanos, producción, finanzas, marketing, tecnología de la información, seguridad informática, etc., etc., desarrollo, innovación, investigación. Sí, pueden ser muchas diferentes vicepresidencias que obviamente pues dependerá del tipo de empresa de la que estemos hablando, ¿no? El punto es este. Esta junta directiva de la organización, esta parte que abarca este nivel, la junta directiva, se va a encargar de dirigir justamente la empresa. Ahora, no necesariamente los miembros de la junta directiva son accionistas de la empresa. No necesariamente son en parte dueños de la organización. Probablemente sí, hay muchas veces en donde esto ocurre. Por ejemplo, si tú te fijas en Apple, hablamos de Steve Jobs, que era un accionista dentro de la organización y que por mucho tiempo fue el presidente también de la organización. Recordándolo también, hubo una época en donde decidieron, el resto de los accionistas decidieron que Steve Jobs no era la persona para dirigir la compañía y lo sacaron. Y entonces Steve Jobs seguía siendo accionista, seguía teniendo propiedad de las acciones de la compañía, de algunas acciones de la compañía, pero no era él que la estaba dirigiendo. ¿Sí? Entonces te repito, hay veces en donde la dirección, la junta directiva, también sale de los accionistas, pero no necesariamente. Por ahí hay un gurú de las inversiones que se llama Warren Buffett. Estoy seguro que ya les han mencionado un poco de él. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo. Y él tiene pues una lección que dice, si tú te encuentras a alguien que sea capaz, que sea más inteligente que tú, que sea más capaz que tú, haz lo que sea necesario para que trabaje para ti. ¿Sí? Así tengas que pagarle y que esa persona gane más que tú. Entonces, aquí el tema es este. O sea, la gente que está ocupando estos puestos de junta directiva, normalmente son personas que se especializan, como lo vimos al principio, en las diapositivas de la sesión pasada, que se especializan en una carrera como gestor financiero, como administrador financiero, y que entonces muy probablemente van a ser capaces de llevar mejor la organización que lo estarían llevando algunos de los accionistas, que pues vamos, la única restricción para ser accionista es que tengas dinero, no necesariamente tendrías que tener estudios, ¿sí? Entonces, ah, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Pues la junta directiva va a estar manejando la empresa y va a tratar de darle resultados a los accionistas. Ahora, dependiendo de los resultados, los accionistas pueden decidir si van a conservar o no a una junta directiva. Al final, esa es como la única labor que hacen los accionistas, pero esa única labor determina todo lo que puede ocurrir en la organización. Porque si ellos no están de acuerdo en el rumbo que le quiere dar una junta directiva, simple y sencillamente los pueden correr, ¿no? La junta directiva decide muchas cosas, decide cómo sí hacer el negocio de la empresa, qué sí va a hacer, qué nuevos mercados va a atacar, qué nuevos contratos va a hacer, qué nuevos productos se van a desarrollar, ¿sí? No le van y le preguntan a los accionistas, oye, ¿qué crees? Vamos a hacer unos nuevos tenis y nos gustaría tu opinión si los quieres rojos o azules. No, no van a ir con los accionistas, no les van a preguntar eso. A los accionistas no les importan últimamente si hacen tenis azules o tenis rojos. Lo que les interesa es ganar dinero. Y a la junta directiva lo que les debe preocupar es garantizar que su decisión los lleve a ganar más dinero para los accionistas. ¿Sí? Entonces, toman decisiones respecto a lo que va pasando con la empresa, pero también respecto a los resultados de la empresa. Por ejemplo, las declaraciones de dividendos. Cuando una empresa ya genera utilidades, esas utilidades se les puede devolver a los dueños de la empresa. ¿Sí? Y si no se les devuelve, se puede reinvertir, se puede retener la utilidad dentro de la empresa. Entonces, esa decisión de si yo te entrego de vuelta el dinero o si lo mantengo dentro de la organización, bueno, es algo que hace justamente la junta directiva.
Ahora, si yo como junta directiva no le doy ganancias a los accionistas y no les estoy pagando dividendos cada cierto tiempo, ellos se van a enojar conmigo y no me van a dejar dirigir la empresa por mucho más tiempo. ¿Sí lo ves? Y entonces los accionistas podrían llegar a correr. Ahora, es importante notar una cosa, sobre todo con este tema de dividendos. Existen dos clases de acciones. Más adelante hablaremos más a profundidad, pero tenemos acciones que son preferentes y acciones que son comunes. Las acciones que son preferentes, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si es que en algún momento se va a generar, se genera ganancia para la organización, los primeros en cobrar esa ganancia son los accionistas preferentes. Y si después de que pues, se le pagó a los accionistas preferentes todavía hay dinero, ese dinero se reparte en los accionistas comunes. ¿Ok? Ahora, pues suena mejor el negocio de los accionistas preferentes, ¿no? Van a recibir su dinero antes que los accionistas comunes. Sin embargo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todos estos van a formar parte justamente de la junta de accionistas. Ajá. Tanto preferentes como comunes pueden participar en esta junta, pueden exponer sus ideas, pueden dar sus opiniones, pero únicamente a los accionistas comunes se les considera en el proceso de toma de decisión. Es decir, los accionistas preferentes solamente tienen voz en la junta de accionistas. Pueden hablar y expresar sus ideas, pero solamente hasta ahí. Mientras que los accionistas comunes, aparte de voz, también tienen voto. Es decir, su opinión cuenta y lo que ellos deciden efectivamente va a ser útil para concretar acciones dentro de la organización. Hasta aquí, muchachos, no sé si va quedando todo claro, si tienen dudas, si tienen preguntas. Bien, entonces continuando, vamos a analizar un poco las ventajas y desventajas que tiene cada una de estas organizaciones y ponderar para qué me sirven pues cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, iniciando con la propiedad unipersonal, ¿qué ventajas tiene? Aquí todas las ganancias las recibe una sola persona y es el propietario de la organización. Entonces, la ventaja de la propiedad unipersonal es que sea lo que sea que se genere, me lo quedo yo solo, si yo tuviera mi propiedad unipersonal. Si lo quieres pensar de cierta manera, una propiedad unipersonal es como, por ejemplo, imagínate que estamos hablando de un taller de carpintería. ¿Sale? En el taller de carpintería está el dueño del taller, que es el maestro, ¿cierto? Y cada mueble que se hace, pues a lo mejor tiene sus chalanes y les da un sueldo y demás, pero cada mueble que se hace y que se vende y que eventualmente genera una ganancia, esa ganancia es solamente para el maestro del taller. No es algo que diga, ah, bueno, pues la mitad es para mis trabajadores y la mitad es para mí. Todo lo que ya es ganancia se le queda al maestro del taller. ¿Sí? Por lo general, esta clase de organizaciones tiene costos de organización bajo. ¿Qué significa? Como no tienen que tener muchísimos empleados y que la secretaria y que el asistente y el asistente del asistente y el mensajero y bla, 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 normalmente son más pequeñitas. Entonces, esto significa que tienen que gastar menos en estos temas de organización. No tienen que contratar, por ejemplo, imagínate grandes servidores o grandes conmutadores para contactarse los unos con los otros, ¿no? Probablemente estamos hablando de que una propiedad unipersonal es una empresa pequeñita y que puede llegar a tener, no sé, en lo general 5 o 10 trabajadores. Entonces, vamos, tampoco es tan necesario un costo organizacional muy bajo. ¿Quiénes sí tienen un costo organizacional alto? Por ejemplo, un banco. Imagínate lo que significa mantener todas las sucursales que tienen los bancos, ¿sí? Son sueldos, son rentas, son servicios, luz, agua, teléfono, internet. Todo eso les cuesta por cada una sucursal. Su costo de organización es alto, cosa que no le pasa a una propiedad unipersonal. Si regresáramos al ejemplo del maestro carpintero, pues
su costo organizacional es quizá el sueldo de uno o dos chalanes, quizá la renta de un localito y se acabó. O sea, el resto, pues no es un gran desembolso lo que tendría que estar haciendo. Ajá. Luego, como fiscalmente queda registrada la propiedad unipersonal como una persona física con actividad empresarial, a la hora en la que yo hago la declaración de la persona como tal, en automático también se hace la declaración de la empresa. O viceversa. Hacer la declaración de la empresa también significa hacer la declaración de la persona. Entonces, se hace una sola contabilidad, digámoslo así. Ajá. A pesar de ello, es importante sí tener como distinguido lo que esa persona destina a su actividad económica y lo que esa persona no destina a su actividad económica, pero que sigue siendo suyo. ¿Sí? ¿Qué otras ventajas me da el tener una propiedad unipersonal? Pues la independencia. Independencia porque yo no tengo que depender de las decisiones de otra persona. Así como el propietario recibe todas las utilidades, también otra ventaja para él es que todas las decisiones las toma él. No tiene que preguntarle a nadie, no tiene que pedir la opinión de otra persona, no tiene que ponderar la opinión de otra persona dentro de la toma de decisiones, ¿sí? Puede pedir apoyo, sí, pero vamos, nadie lo va a obligar a que se tenga que hacer algo diferente a lo que esta persona quiere. Entonces, esto es algo muy cómodo de la propiedad unipersonal. Otra ventaja es la confidencialidad. Esto significa que pues nadie va a saber la información de la empresa. Nadie sabe cuánto ingreso tiene, cuánto gasta, qué utilidad se está generando, cuál es el margen de ganancia dentro de la línea de producción o cosas así. Simple y sencillamente es el único que lo tiene que saber es el dueño de la empresa. ¿Sí? Entonces no es necesario compartirlo con ninguna otra persona. Lo que tiene, lo que debe, nadie lo tiene por qué saber. Y otra ventaja más es que la propiedad unipersonal es de fácil disolución. Uno, por este tema de independencia, ¿no? Solo con que el dueño decida de plano cerrar, ya es suficiente y bueno, ojo, decidirlo puede tener consecuencias, ¿no? En este caso, pues a lo mejor tendrá que pagar liquidaciones, indemnizaciones y demás, pero no tiene que estarse preparando o preocupando con otras personas de si otros están de acuerdo conmigo en terminar con el negocio. El día que yo decida lo puedo terminar y ah, pues ni hablar, o sea, con las consecuencias legales y económicas que eso signifique, pero sin tener que depender de la opinión o de la decisión de alguien más. ¿Correcto? Ahora, algunas de las debilidades que se presentan es que la empresa tiene responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa esto de responsabilidad ilimitada? Básicamente la responsabilidad ilimitada es que cuando la empresa tiene algún compromiso, alguna pérdida, algún algo, deuda de impuestos, deuda de intereses o cosas así, se responde con todo el patrimonio de la persona. Por ejemplo, imagínate el maestro carpintero que tiene su propio taller y que de pronto queda a deber algunos impuestos por muebles que vendió y que cobró y que no pagó impuestos por ellos, ¿sale? Pero lo que sí hizo fue comprarse un coche. Entonces, cuando el gobierno se dé cuenta de que efectivamente esta persona todavía debe impuestos que no ha pagado, puede reclamar el pago de sus impuestos cobrándolo de todo lo que es el patrimonio de la persona. O sea, a pesar, por ejemplo, de que este carpintero se comprara un coche y ese coche no lo pone a disposición de la actividad económica, sí sigue formando parte de su patrimonio y sí es reclamable para la misma, para las deudas de la actividad económica, ¿sí? Entonces, esta forma de organización no hace distinción entre, no hace tanta distinción entre lo que es la empresa y lo que es el individuo que posee la empresa. Los trabajan más o menos como si fueran uno mismo. Una de las cosas más comunes que pasa aquí es, por ejemplo, imagínate que se hace un acuerdo comercial y que ese acuerdo no se puede cumplir. Entonces, es mi responsabilidad como persona
física como propiedad unipersonal, responder con todo mi patrimonio. Por decir algo, ¿qué tal que yo tengo un trabajador, solo un trabajador, y que resulta que ese trabajador se lastima, ¿no? Yo lo pongo a cargar tablas de madera y que ese trabajador se lastima, se cae, no sé, se rompe una pierna. Y entonces, ¿qué ocurre? A mí me puede demandar, ¿por qué? Porque pues todo eso se realizó, todo eso sucedió mientras que estaba trabajando para mí. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor yo no tengo dinero para pagar el hospital del trabajador. Entonces, lo que va a pasar es que se tiene que hacer frente a la obligación con el trabajador, al compromiso de que el trabajador recupere su salud, con todo el patrimonio que yo tengo. Entonces, si yo tengo un coche, pues ese coche probablemente se tenga que vender y de ese dinero se responde la obligación con el trabajador. O si tengo un terreno o lo que sea que tenga, aunque no lo utilice en la actividad como tal, es algo que va a poder ser utilizado para hacerle frente a mis deudas como propietario. Entonces, eso significa este punto de la responsabilidad ilimitada. Respondo con todo mi patrimonio. Ahora, otra debilidad es que como dependen justamente de una persona, pues el crecimiento de la empresa, el crecimiento de este negocio, va a depender del patrimonio de una sola persona. Entonces, si el patrimonio es limitado, pues no voy a poder crecer tanto. Voy a poder crecer solamente un poquito. ¿Sí? No es lo mismo lo que yo puedo lograr poniendo junto el esfuerzo, el conocimiento, los recursos de una persona que lo que podría conseguir si yo tuviera 50, 100, 1000 personas. Entonces, las propiedades unipersonales por lo general son pequeñitas y pues eso también hace difícil que el día de mañana, cuando estén buscando captar fondos porque van a iniciar proyectos y entonces quieren nuevos socios o que les den préstamos o cosas así, simple y sencillamente se vuelve muy complicado. Para empezar, no admiten la idea de socios, ¿te acuerdas? Entonces, la única posibilidad es que pidan dinero prestado a alguna persona y pues probablemente la gente no confíe demasiado, ¿sí? ¿Qué otra debilidad tiene? Normalmente el dueño es multitasker, o sea, hace un montón de cosas al mismo tiempo, ¿sí? El maestro carpintero, pues hace muebles y también va y compra la madera y también va y le paga a los trabajadores y también va y le enseña a los aprendices y también va y vende, entonces hace muchas funciones al mismo tiempo. Y no necesariamente el dueño es el único, muy probablemente hay muchas personas dentro de la organización que estén realizando tareas múltiples, ¿sí? Ahora, justamente, las personas que están hacen muchas tareas y hay muy pocas personas y de hecho son de tamaño pequeño estas organizaciones. Entonces, uno, no le permiten crecer mucho a la gente porque de por sí la empresa es pequeña y entonces esto trae como consecuencia que difícilmente se le pueda ofrecer una carrera de largo plazo a los empleados, ¿sí? Por ejemplo, imagínate un restaurante así como súper cotidiano, un restaurante como los que te encuentras cerca de la universidad. Si yo entro a trabajar, a lo mejor entro como mesero o como chalán o como cargador o lo que sea. Entonces, pasa el tiempo y voy mejorando mis condiciones, voy conociendo más acerca del restaurante y después me vuelvo mesero y después me vuelvo capitán y después me vuelvo gerente. Pero va a llegar un punto en donde por mucho que pase el tiempo, me voy a quedar estancado y que no podré crecer. ¿Por qué? Porque la misma empresa no permite un desarrollo profesional amplio. Sí, o sea, probablemente puedas estar dentro de la empresa por mucho tiempo, pero la carrera que desarrolles te estará más o menos estancada en un mismo puesto durante años. Sí, entonces una dificultad es que pues la gente tiende a aburrirse y a buscar otras cosas, o sea, empieza a haber como un fenómeno de alta rotación dentro de la empresa. Esto particularmente se agrava en generaciones como la tuya y la mía. La gente de generación Z o los nativos digitales
Lo que tienen es que no se aburren muy rápidamente. Y si no ven como un reto constante y si no ven algo llamativo, algo nuevo, algo diferente todos los días, se aburren y piensan en buscar algo nuevo. Ahora, ¿qué ocurre cuando una propiedad unipersonal perdón, cuando en una propiedad unipersonal se muere el dueño? Pues lo más probable es que se pierda la continuidad. Es decir, eh, si se muere el maestro del taller de carpintería, pues lo más probable es que el negocio de carpintería pues ya no continúe, ¿no? Porque él era el que llevaba, él era el que hacía, él era el que tenía como todas las conexiones y que desempeñaba un montón de actividades a la vez, ¿sí? Entonces, pues muy probablemente cuando se muere el dueño o el propietario, en automático se termina la propiedad unipersonal. Además, recuerda esto, fiscalmente hablando, es decir, ante Hacienda, ante las autoridades del pago de impuestos, todo queda registrado como la actividad de Pepe Pérez, ¿sí? Entonces, si Pepe Pérez se muere, en automático termina esa actividad profesional porque Pepe Pérez ya no puede ejercerla porque está muerto, ¿sale? Siguiente, las sociedades. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, una, como ya hay dos o más personas involucradas, es mucho más fácil que recauden fondos. ¿Por qué? Porque recuerda esto, o sea, en la propiedad unipersonal, si se moría la persona, acababa la entidad. Aquí, por ejemplo, si bien en muchas sociedades la muerte de alguno de los socios puede terminar con la sociedad, de alguna manera tienes el respaldo del otro o los otros socios para que hagan frente a las obligaciones conjuntas de la sociedad. Y entonces si una persona deja de estar, no pasa nada. Hay otro equipo de personas que sí van a estar y que van a estar al pendiente del cumplimiento de las obligaciones. Por ende, la capacidad para endeudarse se vuelve mayor. Es decir, como hay más personas involucradas, quiere decir que yo puedo hacer o pedir o solicitar préstamos más grandes. ¿Por qué? Porque pues ya no soy yo solito contra el mundo, sino que son otras personas que junto conmigo van a ir y solicitar el préstamo. Es como, por ejemplo, cuando tú vas con un profesor y le dices que te dé puntos extra, ¿sí? O que no te haga un examen, que te deje exentar el examen que te iba a poner el día de la fiesta de bienvenida. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas solo, pues a lo mejor te hace caso, pero muy probablemente no sienta como demasiada inclinación en apoyarte con esa solicitud. Mientras que si son varios alumnos al mismo tiempo, todos como argumentando adecuadamente y solicitando formalmente que no haya alguna clase, pues muy probablemente lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque en conjunto se trabaja mejor. ¿Sale? Aquí es como una manifestación de esta idea de que dos o más cabezas piensan mejor que una. Y entonces también permite repartirse el trabajo, ¿no? El maestro carpintero tenía que hacer todo él solo. Aquí puede decir, ah, mira, tú te vas a ir a comprar los materiales, tú te vas a ir a vender, tú te vas a ir a conseguir herramientas y mantenerlas, ¿no? Tú te vas a ir a trabajar con los desperdicios. Y así cada persona tendrá su propia labor. Entonces, esto permite una mayor inteligencia y habilidad de administración. Hay más personas involucradas. Ahora, ah, cuando se hace la declaración de impuestos, ¿sí? El impuesto de lo que se generó en la empresa se retiene, se declara dentro de la declaración de impuestos de la empresa y cuando se maneja la declaración del socio, la declaración personal del socio, el socio declarará que se le retuvieron impuestos al momento de hacer la declaración de ganancias de la empresa, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, la declaración de impuestos de la empresa y la declaración de impuestos del individuo es muy compatible. Ahora, ¿qué debilidades presenta esta clase de organización?
Primero que nada, pues cada integrante sigue teniendo responsabilidad ilimitada por lo general. Existen algunos esquemas de sociedades que ya permiten limitar la responsabilidad. Por ejemplo, aquí en México existe un tipo de sociedad anónima que se llama de responsabilidad limitada, ¿ok? Sin embargo, o sea, es como de las excepciones y podemos decir que en general la mayoría de las personas morales van a ser sociedades anónimas y que la responsabilidad que esto significa es ilimitada. Ahora, ah, ¿esto qué significa? Por un lado, que respondo con todo mi patrimonio como socio, pero por el otro, ¿qué tal que a mi otro socio, a alguno de mis socios no le alcanza para responder todo lo que debemos? ¿No? Es como decirte, debemos 100 pesos y no te van a dejar salir del antro hasta que esté pagado por completo. Y no, de nada sirve que tú digas, ah, no, pues es que se deben 1000 pesos, somos 10, a cada quien le toca 100 y yo ya puse mis 100. Aquí lo que tiene que pasar es que si uno de tus amigos no puso para la cuenta, pues los demás tienen que poner la parte para completar, ¿cierto? Eso es lo que significa trabajar como sociedad. Eso significa esta parte de responsabilidad ilimitada y que si uno no cumple, probablemente los demás deban de cubrir su deuda, lo cual es algo que no le encanta a todo el mundo. Por lo general se disuelve cuando muere un socio, sobre todo si éste no hizo nada de términos de sucesión, ¿sí? O de testamento. ¿Qué puede pasar? Bueno, sale, yo soy dueño de una parte de un negocio y me muero. Entonces, hay una de dos, o el negocio se termina porque yo ya no estoy y mis socios podrán pensar en hacerlo sin mí, o probablemente yo decido que esto que era mío ahora le va a pertenecer a mi pareja o a mis hijos o a mis gatos, ¿no? Si yo decido cómo heredarlo, no necesariamente se va a terminar, pero lo más común es que sí pueda ocurrir así. Ahora, aumenta la dificultad para disolver o transferir la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no es solamente mi decisión. Quiero cerrar el negocio, ya no es nada más lo cierro y ya. Tengo que preguntarle a mis socios si están de acuerdo, si ellos también quieren cerrarlo o no. Del mismo modo, la transferencia de la sociedad, pues se vuelve un poco más complicado. Porque yo, si quiero salirme, pues tengo que pedirle permiso a mis socios de salirme. O si quiero invitar a alguien nuevo y que alguien más sea accionista de la empresa, pues tiene que ser algo que se someta a votación entre los accionistas, cosa que puede llegar a volverse complicada. Sin embargo, pues una vez más es ponderar las ventajas contra las desventajas. En tercero, ¿qué pasa con las corporaciones? Ok, entonces decíamos, ¿qué fortalezas tienen las corporaciones? La primera, y es una fortaleza importante, es que trabajan con responsabilidad limitada. ¿Qué significa esto? Cuando yo entro a una corporación, compro una cierta cantidad de acciones, las cuales tienen un precio. Entonces, lo peor que me puede pasar a mí es perder ese dinero, máximo. Es decir, en una corporación, si la empresa se va a la quiebra y le debe millones de pesos a sus proveedores y aparte también se deben sueldos y se debe no hay forma de que a mí como accionista me exijan el pago de algo de esas deudas. ¿Qué es lo que sí va a pasar? Pues si yo puse 1000 pesos para que esa empresa funcionara, pues perdí mis 1000 pesos completitos, ¿no? Pero ya no pierdo más allá del dinero que yo le puse a la empresa. Entonces, es una ventaja de las corporaciones. Otra gran ventaja que tienen es que alcanzan un gran tamaño, ¿sí? Un gran tamaño y entonces, ¿qué ocurre? Esto permite que se hagan un montón de cosas. ¿Por qué alcanzan un gran tamaño? Porque es el capital de muchos inversionistas. Entonces,
hay mucho más dinero que lo que hay en una propiedad unipersonal o de lo que hay en una sociedad sencilla. Y ah, pues también algo que facilita es que la transferencia es sencilla en esencia. En las otras dos, pues en la propiedad unipersonal yo no puedo transferir las cosas porque soy yo como individuo y lo que sé hacer. En la sociedad, pues es complicado porque puedo invitar a otras personas o puedo salirme y poner a alguien en el lugar donde yo estaba, pero necesito la autorización de los socios. En cambio, con una propiedad, con una corporación, perdón, es mucho más sencillo porque yo simple y sencillamente le vendo mis acciones a alguien más y yo me salgo, sin tener que pedirle permiso a nadie. Repito, hay tantos que es impráctico y por lo tanto se toma el acuerdo de sea quien tenga las propiedades, pues yo no soy quien para decidir si va a estar o no. Sí se decide cuántas acciones va a haber, pero no se decide si una persona entra o no entra como accionista. Ahora, este tema de transferencia más sencilla y un gran tamaño permite que por lo general las corporaciones duren por más tiempo. La propiedad unipersonal va a durar máximo mientras que la persona siga viva. Y cuando la persona se muere, entonces ya, hasta ahí quedó el negocio. En una sociedad, pues va a durar un poco más de tiempo y, vamos, podría llegar a trascender la muerte de algunos de los socios. En cambio, aquí una corporación, por lo general, sí su vida es mucho más larga. Va a durar todo lo que tenga que durar la corporación y no va a estar supeditada a a la duración de la vida de los accionistas de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras ventajas tiene? Por su tamaño, puede contratar administradores profesionales. ¿Recuerdas lo que hablábamos en esa estructura? O sea, es tanta la gente que hay que puede contratar a profesionales para que sean ellos los que manejen la empresa y no yo, que lo único que tengo es dinero. Y por último, también tienen un mayor acceso a financiamiento. Esto es mucho más sencillo que se les preste dinero y no solamente se les puede prestar dinero por medios tradicionales como ir al banco, sino que también se les puede prestar dinero porque se haga una emisión de bonos. ¿Sí? Recuerda lo que tú ya trabajaste de manera breve en bases financieras de la actuaría, que trabajaste algo de bonos. Bueno, aquí vamos, en esta materia vamos a trabajar un poco más a detalle, pero, o sea, el acceso al financiamiento, existen más alternativas de cómo yo lo puedo generar. Y eso me permite tener muchos más diferentes ah, fuentes de financiamiento que al final me permitan hacer más proyectos y generar más ganancia para los accionistas de la empresa. Ahora bien, ¿qué debilidades hay? Normalmente las corporaciones van a tener un mayor pago de impuestos. ¿Sí? Entonces, uno, porque son los impuestos corporativos, pero también porque como el volumen va a ser más grande, o sea, los ingresos van a ser mucho mayores, entonces simple y sencillamente el nivel de impuestos entra en diferentes tabuladores y muy probablemente estoy en un nivel del tabulador que se vuelve más costoso. Ajá. Ahora, aparte de ello, aquí hay una distinción entre los impuestos de la compañía, de la corporación, y los impuestos de los accionistas. Aquí se tiene que hacer declaración por separado. Se graba la ganancia de la empresa por un lado, ganancia de la empresa por un lado, y luego la de cada accionista por su cuenta, pero especialmente en los dividendos que recibe de la empresa. Por ponerte un ejemplo, hay veces en donde si de los dividendos que yo recibo se puede llegar a cobrar hasta un 40% de impuestos. Los dividendos, si me van a pagar un peso, 40 centavos se quedan como impuesto y 60 centavos es lo que me quedo yo. Imagínate de las utilidades que se generó en la empresa. La empresa ya pagó sus impuestos y aparte otra vez vuelve a pagar impuestos al accionista al momento de recibir ese dinero. En México somos muy expertos o tenemos una legislación muy experta en cómo cobrar impuestos. Ahora, esta ya tiene costos de organización mucho más altos. Ya es como el esquema de lo que le pasa a los bancos. Necesita tener una sucursal y otra sucursal y otra sucursal y otra y otra y otra y otra y otra.
Y en cada una de ellas hay gastos y en cada una de ellas hay cosas que se tienen que cubrir y pagar y pues por supuesto el costo se eleva. Ahora, está sujeta a una mayor regulación. ¿Por qué? Porque como es pública, el acceso a invertir en ella es para todas las personas de la sociedad. Todos pueden poner su dinero ahí. Entonces, hay que ser muy cuidadosos y pues revisar las personas que están poniendo el dinero, que el dinero se esté utilizando adecuadamente, que los fines de la sociedad sean lícitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ocurre aquí es, pues hay una mayor supervisión al respecto. Y piénsalo de esta manera. No es lo mismo que yo te hable de una cadena de restaurantes estilo Hooters, que tiene sucursales en cualquier cantidad de plazas comerciales a lo largo de todo el mundo, a que yo te diga la tienda de memelas de la señora de la esquina, ¿sí? Esa muy probablemente pues no tiene regulación, no tiene que preocuparse de pagar impuestos o de cumplir todos los estándares de la Secretaría de Salud o lo que ellos, o de lo que sea. Mientras que por su cuenta un restaurante, sobre todo un restaurante de cadena de franquicias o cosas así, pues sí lo tendría que cumplir. Repetimos, está sujeto a una mayor regulación. Hay más cosas que deben de ser consideradas entonces. Ahora, la corporación carece de confidencialidad. Ojo, esto no significa que se sepa absolutamente todo. Sin embargo, muchos detalles importantes de la corporación tienen que ser compartidos con el resto de las personas. ¿Esto qué significa? Las ganancias que genera la empresa tienen que ser compartidas con todas las personas. ¿Por qué? Porque así yo decido si me interesa o no me interesa invertir en esta empresa, dado el nivel de ganancias que puede llegar a tener. Ajá. Si la empresa tiene patentes o si la empresa tiene proyectos o demás en un nivel privado, pues entonces muy probablemente la gente no se va a enterar. Pero aquí como es público, entonces es algo de lo que se tiene que saber. La empresa tiene en total tantos miles o tantos millones de pesos en patentes, en valor de marca, tiene tantos terrenos, o sea, mucha de la información de la empresa, de cómo hace las cosas, tiene que ser conocida por el público inversionista. Hasta aquí, ¿cómo vas con las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de corporación? Sociedad o propiedad unipersonal. Bueno, al parecer todo va bien con los demás. ¿Sale? Entonces, lo que tengo a continuación es la carátula del Diario Oficial de la Federación, pero no uno reciente. Es el 4 de agosto de 1934, cuando fue promulgada la actual Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Sí? Entonces digo, te lo enseño aquí, pero más probablemente si tú te metieras a Internet, podrías encontrar justamente el texto actualizado y en un PDF. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que te voy a encargar? Aquí va a empezar el resto del trabajo de la sesión de hoy y tu tarea para la próxima sesión. Tenemos aquí la Ley General de Sociedades Mercantiles. En esta ley lo que vas a encontrar son las disposiciones oficiales que la ley establece para el manejo, para la constitución, para el funcionamiento de las sociedades más comunes que vas a encontrar en México. ¿Sale? Las cuales son, por ejemplo, sociedad de nombre colectivo, de comandita simple, de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad de comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificada. De hecho, este esquema es nuevo, o es relativamente nuevo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que te voy a encargar? Vas a tener que leer cada uno de los tipos de sociedades y dar una breve explicación de en qué consiste, qué características las hacen únicas y diferentes a las demás. ¿Sale? ¿Qué características las hacen únicas y diferentes a las demás? Por ejemplo, una sociedad cooperativa.
La característica que la hace única y distinta a las demás tipos de sociedad es que la cooperativa tiene muchos dueños y los dueños son los trabajadores de la empresa. Entonces, una sociedad cooperativa es una empresa en donde los dueños son todos los trabajadores. Si yo trabajo en esa empresa, soy dueño de la empresa en una parte, ¿sí? Entonces, las ganancias que hace la empresa se reparten entre todos los trabajadores. Esta clase de estructura funciona, por ejemplo, o en esta clase de estructura funciona, por ejemplo, no sé si ubiques la cooperativa Pascual, que se encarga de elaborar refrescos y bebidas refrescantes en general. La cooperativa Pascual es una empresa que antes le pertenecía a una familia de empresarios que eventualmente no pudo seguir manteniendo ese negocio porque no les era redituable, pero pues tampoco querían cerrarlo y que las familias de los trabajadores fueran los afectados. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron las deudas que tenían con los trabajadores, se las pagaron y le dijeron, ¿saben qué? A ver, quédense ustedes con todas las maquinarias, quédense con la fábrica, quédense con todo, sigan haciendo el refresco y es suyo. O sea, las ganancias es para ustedes, los beneficios son para ustedes. ¿Sí? Eso es lo que hace una sociedad cooperativa diferente a la de todas las demás. Sociedad cooperativa es la única en donde los dueños son los trabajadores de la empresa. Ahora, cada una de estas tiene alguna característica en particular y todas vienen aquí en la ley. Ahora, si tú lo notas, son 57 páginas. No espero que leas las 57 páginas, no es la intención que leas todo esto de tarea. Más bien, checa cómo es la estructura. Por ejemplo, cuando yo empiezo el capítulo 2 es enteramente destinado a explicar la sociedad de nombre colectivo. El capítulo 3, vamos a buscarlo, es específicamente destinado a hablar de la sociedad en comandita simple. El capítulo 4 solo habla de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, buscando en cada uno de los inicios de capítulo, quiero que notes que los primeros artículos te van a dar justamente el detalle de qué características hacen particulares a esta sociedad. ¿Sale? Por ejemplo, aquí te dice el artículo 58 del capítulo 4 que habla de la sociedad de responsabilidad limitada. Dice, es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Punto. Eso es lo que las hace únicas, que están hechas solamente obligando a los socios hasta el monto de sus aportaciones y no los obligan a más. ¿Sale? Digo, esto ya lo sé porque ya he estudiado el tipo de sociedad y ya sé que lo demás no me está dando más información. Pero mira, por ejemplo, aquí está hablando de algunas características especiales. Ninguna sociedad de responsabilidad limitada debe tener más de 50 socios. Si tiene 51, entonces tendrá que tomar algún otro esquema. Sociedad anónima normal, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, lo que vas a tener que hacer de tarea es ir viendo el principio de cada uno de los capítulos y distinguir qué es lo que hace que una sociedad en particular pueda recibir alguna de las denominaciones que te mencioné desde el inicio. ¿Sale? Las cuales pueden ser alguna de estas 7. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer de tarea? Vas a hacer un slide, una diapositiva de cada uno de los tipos de sociedad, en donde des una explicación muy, muy, muy breve respecto a qué hace que esa sociedad sea específicamente de algún tipo. ¿Sale? Y entonces lo que vamos a hacer aquí es vamos a poner una nueva tarea. ¿Sale? Va a ser mi tarea 02 respecto a ley de sociedades mercantiles. De hecho es ley general. Entonces la tarea se va a abrir el día de hoy a las 19 horas y tiene que estar lista para, vamos a pensar, uh,
para el martes también a las 19 horas, ¿sale? Entonces, de tal forma que tienes el fin de semana para trabajar esto. Aquí vamos a poner las indicaciones. Leer la Ley General de Sociedades Mercantiles y de ella obtener una diapositiva para cada tipo de sociedad en la que se expliquen los detalles que la hacen diferente a las demás clases de sociedad. ¿Ok? Por favor, usar imágenes y diseño atractivo. ¿Sale? No me lo dejen en blanco, échenle ganas que se vea bonito. ¿Ok? Y entonces ahí está para que me lo entreguen en 4 días. O sea, el martes antes del martes de la próxima semana. Recuerda que siempre puedes consultar aquí en el día de mí tu sección de calendario. El día de hoy está apareciendo esta tarea, la tarea 1, pero ya está apareciendo también la tarea 2 para entregarse a más tardar el martes. ¿Sale? El martes antes de la hora de nuestra sesión. Entonces, uh, te voy a dar oportunidad de que esta tarea 1 me la entregues de manera tardía, pero, ¿cómo se dice? O sea, quiero que notes un poco de cómo yo veo aquí cómo yo veo aquí en la plataforma y, por ejemplo, de las tareas, 71 personas me la devolvieron, 88 no. Toma en cuenta que va a haber algunas ocasiones en donde a lo mejor esto que me estás mandando está incompleto y entonces yo te voy a poner, oye, mira, aquí toma en cuenta estos cambios, deberías de hacer esto, esto, otro, y te voy a mandar correcciones. Entonces, esto te va a pedir que apliques los cambios para que tu tarea esté completa. Nota que algunos ya tienen calificaciones, por ejemplo, aquí Alejandro Castillo ya tiene su calificación, ¿por qué? Porque me la entregó desde el 15 y yo ya tomé algo de tiempo para leer lo que él me entregó y entregar su calificación, ¿sale? Hay varias personas que ya me lo han entregado desde el 14, desde el 15, ¿sí? Obviamente los que me lo entregaron hoy a las 7:44, pues ya, ¿cómo se llama? No los he revisado, ¿vale? Pero bueno, la idea es que los voy a ir revisando ahorita que ya estén entregados. Y por aquí hay algunos que todavía no están. Por ejemplo, a Hugo Iván Valle estuvo hoy muy activo en clase, pero no me ha entregado la tarea, ¿no? Entonces, Hugo Iván, checa por ahí qué es lo que está faltando, ¿no? Muy importante, miren, por ejemplo, aquí a Hugo Iván, él subió, cargó su tarea, pero muy probablemente no le puso enviar al momento de guardar que ya la había entregado. Sí, es importante que te des cuenta que en tu tarea debes de tener un botón aquí arribita azul, así como yo tengo aquí editar, tú vas a tener uno que diga enviar, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, la tienes y está guardada, pero no me la has enviado. Estás todavía editándola, entonces tendrías que cambiarla. Esta invitación es para todos, o sea, también revisa que no te esté pasando aquí. Lo mismo, por ejemplo, Torres Romero José Jorge. Aquí tiene su ejemplo, pero pues no le dio enviar. Entonces, por eso a mí me aparece como que no me la ha entregado. Parece que ya hizo algo, pero yo no lo puedo revisar todavía hasta que no me diga te lo envío. Entonces, todos tengan esa precaución. Al parecer hay varios, también Bejarano, Arriaga, Ángel, Alejandro. ¿Vale? Otra cosa más, te pido que busques cambiar el nombre que está apareciendo en tu registro. Por ejemplo, Ángel Alejandro lo hizo muy bien. Empezó su nombre por apellido, Bejarano Arriaga Ángel Alejandro. Pero aquí, por ejemplo, tengo Alejandro Villegas. ¿Qué te pediría Alejandro? Necesito que tu nombre aparezca como Villegas Alejandro, ¿sí? Suponiendo que Villegas es el nombre de tu papá, o tu apellido paterno.
Y lo pido por favor así porque si no me va a ser muy complicado o más tardado el proceso de captura de calificaciones. Aquí, por ejemplo, Andrés Ulises, pues te pediría, busca cambiar García Díaz Andrés Ulises en tu nombre de usuario para que sea más fácil de poderte calificar. ¿Sale? Y bueno, cerrando esta parte de anuncios administrativos, eh, te comento que aquí en esta sección del capítulo uno, así como tú viste este primer video, el video que grabamos ahora será subido nuevamente a YouTube y te voy a poner clase 2 con los contenidos y así voy a ir agregando y agregando y agregando para que tú siempre puedas tener acceso a toda la información. ¿Sale? Entonces, por ahora creo que sería todo, a menos que alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Ya vi tu mensaje, Víctor Hugo, entonces te agradezco. A ver, Laura Cristel, las diapositivas, de hecho, te las voy a subir aquí también. O sea, vas a ver aquí abajito, de donde termina la sección de videos, vas a ver las diapositivas. Mira, te voy a enseñar cómo se ve en otro curso, en donde ya les subí materiales. Por ejemplo, aquí en el curso de derivados, aquí está la clase uno, la clase 2 y por ejemplo, aquí abajo tienen un capítulo de libro, tienen las dos diapositivas, la de la clase uno, la de la clase 2, ¿sale? Entonces, Sergio, Laura, que los dos me están preguntando lo mismo, les voy a poner también un archivito hasta abajo que ustedes le van a dar clic y pueden descargar las diapositivas que estuve escribiendo en la clase de hoy y de la vez pasada, ¿no? Para ustedes las dos sesiones están cayendo en un mismo bloque de diapositivas, ¿sale? Entonces, para mañana esto ya debe de estar actualizado en lo que se procesa todo lo que tiene que ver con YouTube y demás. ¿Sabes? Y bueno, chicos, pues entonces por mi parte eso sería todo. Les agradezco muchísimo su atención. Les encargo muchísimo su tarea, que no la dejen pasar. Y estamos en contacto. Muy buena noche a todos y hasta luego.